Amigo Freddy. Bueno, ahora vamos inmediatamente con la nota de piroquinesis y combustión espontánea. Ojo. ¿Se imagina que su cuerpo comenzara a incendiarse desde su interior? Esta y muchas otras interrogantes aún son un misterio para la ciencia. Una de ellas es la trampa más mortal para el ser humano, el fuego, que sigue cobrando víctimas y muchas veces en extrañas circunstancias. Un peligro inminente y un misterio para los expertos es la combustión humana espontánea. Personas que se han convertido en cenizas hasta los huesos en cuestión de minutos y que el foco de incendio proviene desde su mismo interior. Bomberos han relatado los hechos anonadados, pues no hay explicación ni manera de salvación para la víctima. Se dice que pueden ser bolas de rayos que llegan al cuerpo o la grasa de este que entra en contacto con alguna chispa. Sin embargo, hasta hoy no hay explicación lógica. Otro de los sucesos paranormales que llaman la atención de parapsicólogos es la piroquinesis, cuando algún objeto comienza a incendiarse de manera impredecible y que dicen se trataría de un poder mental que tienen algunos humanos. Algunas religiones dicen que se trataría de un demonio o espíritu espantando a los dueños del objeto en cuestión. Otros creen que se trata de personas con un gran poder mental del que muchas veces no son conscientes y que provocan estas catástrofes. Sin embargo, tampoco se ha podido encontrar explicación lógica a los sucesos. ¿Puede un incendio provenir desde el interior del cuerpo humano? ¿Puede nuestra mente causar una fatal catástrofe? Hechos sin explicación y terribles finales que hoy analizaremos junto a usted en Mañaneros. Oh, las imágenes son impactantes. No, impactantes. ¿Cómo puede llegar a pasar una cosa así? Lo que pasa es que el mundo es peligroso. En las cosas arden, queman, se explotan alrededor de uno. Esto tiene que ver mucho con el poder mental, la piroquinesis. Hay gente que es capaz de incendiar cosas con la mente. Con sola presencia, como decía la nota, a veces de forma no voluntaria. Por favor, ¿tenemos algunos videos, maestro, para ir comentando encima? Lo primero que tenemos es el caso de Mary Hardy Reeser en Estados Unidos. Que es el más documentado. Que es el más documentado. Hay mucha fotografía y creo que es importantísimo ver. Esta señora, claro, esta señora tenía problemas de movilidad. Aparte de eso, se estaba mudando en ese momento. Y principalmente lo que sucede con ella es que su cuerpo se convierte en cenizas absolutamente y solo quedan las piernas. Exacto, de la rodilla para abajo. Mira, sentada en el sillón que no presenta prácticamente quemadura alguna. A ver, entendamos, para personas aquellas que han solicitado cremación al momento de su muerte, la cantidad de temperatura de miles de grados para poder reducir los huesos a ceniza fue lo que ocurrió ahí. Sin embargo, no es lógico que nada alrededor, ni siquiera el sillón que la apoyaba, hubiera sufrido algún tipo de daño. De todas maneras, los bomberos también, al hacer el análisis de estos casos, ellos indican que es imposible que un objeto a menos de 50 centímetros del lugar donde se produce este incendio, que tiene que haber tenido por lo menos 3000 grados Celsius. Exacto, objetos de plástico, vasos, todo que se derrite. La televisión intacta. Hay un teléfono ahí, por ejemplo, sí, alcanzo a ver. Todo eso era ceniza si es que efectivamente se hubiese comportado con esa temperatura. Y de hecho, en siglos anteriores habían muchos orígenes supuestos para esto. El alcoholismo, el exceso de peso. Exacto. De todas maneras, todos los casos tienen algo en común, que la cantidad de huesos que quedan de estos incendios no superan el 1,5 kilos. Exactamente. Y lo que decía Freddy, entre las distintas posibilidades que se barajaban tratando de hacer experimentos con cerdos, cuya piel, digamos, muy similar a la nuestra, y algunos decían que podía ser que el calor del incendio de una persona, ¿cierto?, en su propia biología, terminaba siendo restringido por la grasa que hacía como una especie de manto protector. Sin embargo, lo que no explicaba es por qué se producía una especie de chispa o ignición dentro de la persona a una temperatura tal que en qué momento puede alcanzar tal nivel, digamos, no teniendo el carburante, que solamente cuerpo, hueso, y destruir un cuerpo casi en su totalidad. ¿Esto es en forma involuntaria? Involuntaria. A lo que se refiere Salfate es lo que se conoce como el efecto mecha. Tu cuerpo, digamos, brinda esta grasa corporal como una especie de combustible y la ropa exterior es la mecha que te incendia de a poco. Un incendio de casi 6 horas, los científicos están calculando. ¿Qué sucede? Pero ¿por qué esa persona que se está quemando lentamente
¿No se trata de apagar? Claro, no reacciona, eso no entiende. ¿Por qué pareciera que no se siente que se está quemando? Pese a que uno si se está durmiendo, bastaría que alguien le acercaran un fósforo a algún dedo, digamos, y te despertas el tiro. Se supone que no pasa. Inmediata. Ahora, ¿qué pasará con su cerebro? En algunos de los casos... pareciera que inicia esto. En algunos de los casos se ha comprobado que el fuego inicia dentro del pecho. Ya. Nosotros somos casi 3/4 partes de agua. Sí. ¿Por qué? Químicamente no existe la razón por la cual nosotros debiésemos porque tenemos quemar. Cortafuegos naturales, pero por así decirlo. Sería imposible, por fuera, por cierto. No hay ni oxígeno, ni el combustible necesario, y tampoco está, digamos, el calor necesario para producir la combustión, que es el fenómeno final. Bueno, pero somos energía, somos seres de energía. Ahí es donde apunta también la piroquinesis como una de las posibles causas. Oye, y a propósito de la piroquinesis, hay casos en Chile, porque una cosa es que tú te quemes tu cuerpo, ¿cierto? Que es combustión espontánea, pero hay otras personas que su sola presencia, de forma frecuente, terminan provocando incendios en el lugar donde duermen o a objetos que están a escasos metros, como es uno, obviamente, en Melipilla. La señora Santis, en Melipilla. Exactamente. Incluso en el momento en que le estaban haciendo la entrevista a la televisión local, una de las hijas le dice: mamá, te está saliendo humo de la cintura. Tenemos video, tenemos notas de eso también. Hay varios casos en Chile, en Melipilla, tenemos también en Talca casos famosísimos. Hay una de estas víctimas de la piroquinesis que ella se hizo analizar por un psiquiatra, pensando que era algo que no, que seguramente ella hacía el incendio de noche durmiendo. Porque hay personas, Freddy o Salfa, que son capaces de prender un fuego en otros objetos. Focalizan su energía mental y son capaces de incendiar objetos en su propia casa, incendiar las cortinas. Ahora, ¿qué sucede? Esta señora se hizo analizar por el psiquiatra y durante una sesión de psiquiatría se quemaron las cortinas del psiquiatra. Toma. O sea, yo lo que más he visto, Freddy, con respecto a lo que tú estás diciendo, en una clase, qué sé yo, de educación física, ver a la gente que le sale humo, pero por una cosa de transpiración. Por supuesto, bueno, pero fíjate que es curioso, las personas que han visto el inicio de estos fenómenos, dice que muchos de ellos, como contaba Freddy, comienza a salirle humo del cuerpo, a veces un color de característica, de un color medio azulado. Sí, pero ella, por ejemplo, azules que vemos, no solo quemó como las cortinas, digamos, del psicoterapeuta, sino que ella terminó perdiendo una casa completa. Que en mitad de la noche se da cuenta que a partir de un ropero se comenzó a incendiar a pitonar. No hay fósforo, no hay encendedor, no hay una vela que sea vuelta. Es una casa común y corriente con tendido eléctrico y de repente un incendio a pitonar en mitad de la pieza comienza a ocurrir, tuvieron que salir corriendo, perdieron una casa completamente. ¿Y cómo se sana? Y sigue pasando. ¿Cómo se termina eso? Ahora, ¿Cómo se finaliza una situación el tema, así? Bueno, el tema es bastante grave, porque de hecho hay investigadores que en la actualidad indican que existe una partícula subatómica llamada pirotón, que es el posible causante de esto y que es solamente estimulable a través de la energía mental. Y ahí sobre la mente del ser humano no tenemos control. Y ahí se explica por qué pasa esto. Así es. Exacto. Hay un caso también en Chile, en Colemu, en la región del Biobío. Por favor, mucha atención, que esta persona también espontáneamente, cada vez que ella se iba a acostar o entrar en un estado de, ¿cómo decirlo?, de tranquilidad, comenzaba a manifestarse fenómenos donde cosas prendían fuego espontáneamente. A veces objetos pequeños, a veces objetos con madera, a veces bajo el colchón de la cama que estaba durmiendo comenzaban a quemarse los maderos que sostenían. Por favor, mira, todas esas cosas cerca de ella, esto es en Colemu, terminaban quemándose. Y toma en cuenta que la onda mental de ella, claro, posiblemente en ese momento que ella entraba en descanso, su cerebro empezaba a activar otra con las ondas alfa que sabemos y se conectaba con otros poderes que ella no maneja. El pirotón, etcétera, y lograban incendiar cosas. Esto es lo tremendo, que no estamos libres de esto. Nos puede pasar a cualquiera.